calcular el costo de este pequeño algoritmo. Pues déjenme, se los pongo, se los comparto como un ejercicio de clase. Ok, vamos a asignarlo. Profe, no se le olvide grabar. No, voy, nada más déjenme cargar la tarea y ya empezamos a grabar. Permítame un momentito.
Listo, ya la tienen asignada. A ver. Este es un ejercicio que tenemos que realizar aquí en clase. ¿Ok? A ver. Entonces, a ver, primero revisen. Ya lo tienen ahí en su... Se debe estar cargando en su sección de ejercicios en clase. ¿Ok? Vamos a resolverlo así en conjunto, pues. Y váyanme diciendo, a ver, primero, ¿qué es lo que hace este algoritmo? Échale un ojito. ¿Qué es lo que está haciendo? Ay, ay, ay. Perdón, déjenme empezar a grabar. Voy. Listo, ya estamos grabando. Entonces, buenos días a todas y a todas, a todas y a todos. El día de hoy estamos resolviendo este pequeño ejercicio. Necesitamos calcular la complejidad temporal de este pequeño código. ¿Ok? Fíjense lo que está haciendo. Lo que esta función find match, lo que hace es, nos pasan dos cadenitas, P y T, ¿ok? Calculamos la longitud de P y de T, ¿ok? Y lo que hacemos es un ciclo for y, bueno, otro ciclo ahí anidado, ahí adentro. ¿Ok? Vamos a ponerlo aquí con más espacio para que nos quede clarito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Ok? Listo. Ahí se ve un poquito mejor. Entonces, bueno, calculamos la longitud de esas dos cadenitas. ¿Y qué es lo que hacemos? A ver, tenemos un ciclo for que va desde i igual a 0, ¿ok? Recuerden, en m tengo la longitud de p y en n tengo la longitud o el tamaño o la cantidad de caracteres que hay en t. En efecto, es un código que está en C. Así es. ¿Ok? Pero bueno, por el momento no se preocupen mucho por el lenguaje. Lo que nos interesa en este punto es saber la complejidad, ¿no? Calcular esa complejidad. Bueno, a ver, vamos a ponerle. Podríamos pensar en cuál es el costo de declarar el costo cero. Declarar variables, podríamos pensar que también tiene un costo cero. ¿Ok? ¿Sale? Aquí. ¿Cuál es el costo? Aquí hay una asignación, pero también hay el costo de calcular la longitud de una cierta cadena. ¿Ok? ¿Cuál sería el costo de esta instrucción? Recuerden, aquí, a final de cuentas, hay una asignación. La asignación la hago en tiempo constante, pero también está la invocación a una función. No sabemos cuál es la implementación de calcular. No vemos, aquí no tenemos el código exactamente para calcular la longitud de una cadena, pero intuitivamente, ¿cuál sería el costo de calcular una cadena? ¿Qué es lo que tengo que hacer para calcular la longitud de una cadena? Una cadena es un arreglo de caracteres con la peculiaridad, bueno, con la peculiaridad de que cada uno de ellos, de los elementos de mi cadena, es un carácter y terminan con el diagonal cero, ¿no? Entonces, básicamente es un ciclo donde lo que estoy haciendo es recorrer mi cadena, carácter por carácter, hasta que me encuentre con este fin de cadena, ¿ok? Y entonces, en general, ¿cuál sería el costo de calcular la longitud de una cadena? Si tengo que recorrer, básicamente tengo que recorrer todos los elementos de mi cadena hasta dar con el que es el diagonal cero, el fin de cadena, ¿no? Entonces, si tengo una cadena cuya longitud es m, ¿cuál sería el costo de calcular esta longitud? Entonces es O de 1 Sería n. más, piénsale bien, es un arreglo que tiene m posiciones. Todavía no sabemos cuántas son esas m, pero van a ser m. ¿Estamos de acuerdo? Porque es la longitud de la cadena. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta recorrer un arreglo que tiene m posiciones? N más 1.
Ajá, o sea, básicamente tendrá por m más 1, m menos 1, no sé, muy probablemente m más 1, ¿ok? Pero recuerden, cuando yo tenga, si me sale un polinomio que es m, o no sé, 3m o 5m más 20 más 7 más 1, básicamente puedo decir que es O de m. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y entonces esto es igual, si ustedes recuerdan, de acuerdo a las reglas que pusimos, O de 1 más O de m básicamente es O de m. ¿Ok? Es decir, descarto tanto esta asignación, o sea, en términos globales o en términos asintóticos, pues, descarto la asignación, no cuesta nada, o sea lo que gana en este costo es justamente recorrer esa cadenita de tamaño m. Si es 1, pues es muy barato. Si es 100, pues ya me va a tomar más tiempo. ¿Ok? ¿Vale? Bueno, igual. Ahora, ¿cuál sería el costo de esta siguiente instrucción? ¿Cuánto cuesta calcular la longitud de una cadena que tiene n caracteres ahí adentro? Sería lo mismo, ¿no? Sí, nada más que ahora está en términos de quién. Solo que, bueno, sería N en vez de M. En efecto, ahora tendremos que decir que es O de n. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, ojo, mucho ojo aquí. A final de cuentas, a ver, ¿qué pasó? Ok. A final de cuentas, digamos, es un costo lineal, pero aquí sí es bien importante que especifiquemos quién es m y quién es n, porque en realidad aquí en nuestro algoritmo no podemos dimensionar qué tan, es decir, no podríamos decir qué tan grande es m contra n. Aquí como depende mi algoritmo de dos parámetros de entrada, que es tanto la longitud de la cadena P como la longitud de la cadena T, ¿ok? Entonces aquí sí es importante que diferenciemos estos dos argumentos, m y n, ¿ok? Uno es la longitud de la cadena P, que es m, y otro es la longitud de la cadena n, perdón, T, que es n, ¿ok? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Ok, entonces a ver, les dejo unos minutitos para que me digan, vamos a dejar 5 minutitos, ¿ok? Para que me digan, bueno, para que piensen, ¿qué es lo que hace este código? Le pasamos dos cadenas y bueno, ¿qué es lo que hace con esta cadena? De alguna manera me devuelve que sí, me devuelve una posición o me devuelve menos uno, ¿ok? ¿Sale? Y por favor, escriban, calculen, por ejemplo aquí, qué costos hay involucrados en cada uno de estas operaciones. ¿Sale? Es decir, qué costos hay aquí? Aquí hay tres costos, ¿no? Uno, la asignación. Dos, las comparaciones. ¿Cuántas comparaciones hacemos? Y tres, eh, este incremento, ¿ok? Igual aquí hay un incremento. Igual este ciclo se lleva a cabo de cierta manera, ¿ok? Bajo ciertas condiciones. Y bueno, ¿cuántas veces llevamos a cabo cada uno de estos? ¿Ok? Bueno. En 5 minutitos volvemos, por favor. Bueno, vuelvo. ¿Sí? Voy a detener la grabación y ahorita, por favor, reactivamos cuando volvamos, ¿ok? Bueno, ahí la dejamos, no hay problema. Creo que es más fácil, si no hay que cargar dos archivos, mejor ahí la dejamos, ¿ok? Entonces, 5 minutitos y volvemos, por favor, mientras calculen esta parte.
Algo bien importante, por favor, como está cargado en su sección de ejercicios de clase, vayan llenando así tal cual la tablita, ¿ok? Y esa es la que van a subir al final de la clase, ¿ok? Listo. Y ahorita vamos comparando los resultados.
Hola, hola, ¿cómo van? ¿Ya averiguaron qué hacen este algoritmo? Aún no. A ver, fíjense. Entonces, tenemos dos cadenas, P y T. P vamos a llamarle que es un cierto patrón y T es un texto, ¿ok? Bueno, entonces tenemos dos ciclos y básicamente lo que estamos haciendo, vamos a ponerlo así, lo que quiero hacer es averiguar si el patrón P, el textito, bueno, la cadenita que viene como patrón P, se encuentra dentro de un texto T, ¿ok? Entonces, potencialmente, T tiene un mayor tamaño que P, ¿ok? Es decir, N es más grande que N. Por el momento eso es irrelevante. Ok, entonces básicamente, si yo quiero averiguar si un texto P, o es decir, si un patroncito, por ejemplo, mi nombre, Ricardo, está dentro de un texto, básicamente lo que tengo que hacer, pensando que un texto es una cadena, es decir, un arreglo lineal, pues, de caracteres, lo que tengo que hacer es buscar este patroncito, Ricardo, en este texto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para eso? Básicamente lo que tengo que hacer es, bueno, fijarme en la primera posición de mi patrón que estoy buscando y tratar e irlo buscando, esa primera letra, ¿ok? Irla buscando en el texto, ¿ok? Cuando la encuentre, ¿qué es lo que tendría que hacer? Ah, bueno, pues básicamente ir verificando que las demás cadenas, que después de esa R venga una I, y en el texto venga una I, y después una C, y una A, y una R, y una D, y una O. ¿Ok? Si esto se cumple, entonces lo que voy a hacer, en ese momento voy a decir, sí me encontré en mi patrón, y me lo encontré en la primera posición donde encontré la S. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo aquí en este algoritmo. Vamos a ver cómo lo está haciendo. Lo está haciendo así. Entonces tiene un ciclo for. El primer ciclo es un ciclo for, donde, bueno, inicializo, tengo unos índices I y J, y básicamente I lo inicializó desde cero, es decir, I va a ser el índice que va a ir recorriendo el texto. O sea, me va a indicar en qué posición de mi texto estoy, ¿no? Entonces vamos a suponer que tengo algo así. ¿Dónde estoy? Ok. ¿Ok? Entonces, este sería mi patrón, o perdón, este sería mi cadena que se llama T. T es igual a esta cadenita, ¿ok? Y entonces vamos a tener un índice que lo va a ir recorriendo, que va a ser I. Este es el primer índice que va a ir recorriendo este texto, ¿ok? Y va a llegar un punto en donde yo espero que esté mi nombre, ¿no? Ricardo. Y después, ¿quién sabe qué más sigue, ¿no? ¿Ok? Está en alguna posición, ¿sale? Entonces, este ciclo for lo que hace es recorrer esta I y me dice, vas a ir desde la posición 0 hasta la posición n-m. ¿Por qué? ¿Por qué no recorro todo el arreglo? ¿De qué tamaño? ¿Quién es n? M, recuerden, es el tamaño de mi texto, ¿ok? Esta cadena T tiene una cierta longitud, no sé hasta dónde llegue, pero es de tamaño n. Y por otro lado, yo tengo mi patroncito que estoy buscando, que es este, que es Ricardo diagonal, diagonal 0. ¿Otro son? Ok. ¿Sale? Entonces, este es mi patrón y este patrón tiene longitud m. ¿Sale? Y entonces digo, ok, vas a ir recorriendo este arreglo desde la posición 0, ¿ok? 0, 1, 2, y así me la llevo, ¿ok? Y la posición más lejana de mi texto T está en la posición N, ¿ok?
Y mi patrón tiene tamaño o longitud M, ¿ok? Entonces digo, ok, vas a recorrer tu texto lo vas a recorrer desde la posición 1 en la posición N-N. ¿Por qué? Porque es el espacio que abarca el patrón que se está buscando. Así es, ¿no? Si ya llegué a la posición N menos M, es decir, si ya estoy casi hasta el final, y a lo mejor viene en las últimas posiciones, viene R y C, ¿ok? Pero si ya no me alcanza, es decir, si ya sobrepasé, si estoy en las últimas posiciones, pero digamos, ya no alcanza, a lo mejor podré encontrar R y C, pero si no tiene al menos la longitud M, el pedacito que me falta por recorrer, pues ya no tiene chiste, ¿no? Ya sé que no lo voy a encontrar. A lo mejor podré encontrar R y C, pero seguro, si lo que me falta por recorrer no tiene al menos la longitud M, entonces ya no tiene chiste que lo recorra. Por eso es que va desde la posición 0 hasta la posición N menos M. ¿Ok? Y lo que va a hacer es ir incrementando I uno en uno, es decir, va a ir recorriendo cada una de las posiciones de mi arreglo T, de mi texto. ¿Ok? Sale. Entonces, esto va a tener un cierto corto. Ok, ahorita me dice cuál es, ahorita lo calcula. Después, lo que hace este ciclo for es aquí, inicializa J en 0, ¿ok? Cada que, digamos, para cada posición inicializa J en 0, ¿ok? Y lo que hace es, bueno, a ver, hace la pregunta. La siguiente cosa que dijimos es, bueno, ok, voy a ir recorriendo mi arreglo, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es comparar esta R, esto que tengo aquí, la primera posición de mi patrón, de mi cadena P, contra la posición actual, la que yo vaya recorriendo, ¿ok? En mi texto T, ¿sale? Y entonces lo que tengo que hacer es preguntarme lo siguiente, ¿ok? Mientras J sea menor o igual que M, es decir, J va a ser el índice que va a ir recorriendo mi cadena, cada uno de los elementos o caracteres en mi cadena P, en mi patrón, ¿ok? Bueno, mientras sea menor al tamaño, porque es justamente el tamaño de M, y mientras el texto en la posición I más J, o sea, aquí I más J, bueno, voy a empezar, cuando por fin, por ejemplo, aquí en la posición I, que sería 0, más la posición J, que empezamos en 0, y lo que vamos a hacer es comparar cómo es la posición TI más J con respecto a la posición PJ, ¿ok? ¿Cómo es esta posición que estoy revisando actualmente con respecto a la posición, a la cadena, al carácter actual de mi patrón, ¿ok? Bueno, y aquí lo que ocurre es, mientras sean iguales, entonces ahora sí vas a poder ir incrementando J en la posición 1, ¿ok? Entonces, estoy aquí, ok, cuando llegue, por ejemplo, aquí, sale. En este caso sería I más 10 o más 20, ¿ok? Sería en el caso, no sé, cuando yo he llegado al carácter 20 o lo que sea, ¿ok? Y digo, ok, la primera posición, aquí, es la posición I más J, ¿ok? Que va a empezar, por ejemplo, aquí en 0. Ok, esta empata con esta, es una R, perfecto. Entonces, ahora sí, cuando esté en esa condición, voy a ir incrementando J y voy a ir revisando cada una de las posiciones. La que sigue la voy a comparar con la que sigue de T, la voy a comparar con la que sigue de P, y así, ¿ok? Sale. Si todo esto coincide, ¿ok? Bueno, puede ser que a lo mejor nada más me encuentre R y C o que me encuentre la pura R, ¿ok? Bueno, entonces, cuando esto ya no se cumpla, voy a salir aquí y voy a preguntarme si J es igual a M, es decir, si recorrí toda mi cadena, en efecto, significa que sí encontré el patrón dentro de mi cadena T, dentro de mi texto, ¿ok? Y lo que tengo que devolver es I. Y si ustedes recuerdan, va a ir recorriendo el texto, pero se va a quedar, digamos, aquí estacionado en la primera posición que esté revisando actualmente y con el patrón actualizado. ¿Ok? Bueno, entonces, en ese caso, lo que tengo que hacer es, bueno, si eso ocurre, significa que sí encontré mi cadena en la posición I. Y lo que tengo que hacer es notificar el resultado. ¿Ok? Si por el contrario, al final de cuentas, recorrí todo mi texto, bueno, todo, casi todo, excepto las últimas M posiciones, por las razones que ya vimos, y si es así, entonces significa que mi patrón no está, y entonces en ese caso puedo devolver un -1. ¿Ok? Entonces, por favor, a ver, les voy a dar otros 10 minutitos, por favor, para que ustedes, vamos a hacer lo siguiente. Miren, por favor, suban su
bueno, escriban aquí cuál es el costo de cada uno, ¿ok? ¿Vale? Vamos a darles 20 minutitos, ¿ok? Escriban aquí, por favor, cuál es el costo de cada una de estas operaciones y al final, cuál sería el costo total, ¿ok? ¿Sí? Bueno, son 9:20. Vamos a ponerlo. Vamos a dar 25 minutos. 9:45, por favor. Volvemos y ya lo resolvemos, ¿ok? Pero sí necesito que a las 9:45 ya suban su archivito, ¿ok? Órale, pues. Ahorita nos vemos en 25 minutos.